아리랑 아리랑 하라리요 하리랑 고개로. Arirang es una canción tradicional coreana y es tan importante que es considerada un himno no oficial. Habla de los pétalos que resisten el invierno en la montaña y es como un canto para los momentos difíciles. También es el título que escogió Kim Ki-duk para una de sus películas. Kim Ki-duk es un director de cine coreano autodidacta conocido por películas como Hierro 3 y Primavera, Verano, Otoño, Invierno, Primavera, Verano, Otoño, y Verano, y Otoño, Primavera, Verano, Otoño, Invierno y Primavera. Debuta con Cocodrilo en 1996, una dura película sobre un hombre alejado de la sociedad, violento y egoísta, que conoce el amor en medio de su estilo de vida. Desde entonces la carrera profesional del cineasta no para de crecer, siendo a día de hoy un director reconocido en el mundo entero. Aunque también bastante polémico, variando las notas de sus películas en Film Affinity entre un 3,9 y un 7,6. Los críticos de cine con este director se dividen entre el amor y el odio. Hasta que un accidente en el rodaje de Dream, película del 2008, le adentra en una profunda crisis existencial que le retiene 3 años en una pequeña y fría habitación en medio de la naturaleza. Pero antes de meternos en vereda vamos a hablar un poco más de sus películas. A pesar de su fama mundial, sus películas no son para todos los públicos. La mayoría de sus protagonistas son personajes oscuros, endurecidos por las circunstancias y por la violencia del mundo. De hecho, muchos de sus protagonistas son esos personajes oscuros y violentos. Si tuviéramos que definir un denominador común en su filmografía, sin duda sería la adaptación a las circunstancias, por muy duras que éstas sean. 그래, 내가 영화를 만드는 것도 그래. 내 영화에 무수히 그리고 싶은 것도 그거야. 그냥 흰색과 검은색은 같은 색이다. 흰색과 검은색은 같은 색이다. 결국 우리가 우리 안에서 우리 스스로가 싸우는 것이다. Spoiler alert! I watch pirate movies before they have come out. Hurts to see you crying, know you trying, ain't no lying, baby. When I say I need you. En Hierro 3, la pareja protagonista debe adaptarse a llevar su relación como sombras, viviendo en la casa del marido de la protagonista. En Bad Guy, se establece un vínculo emocional entre ambos protagonistas, aunque uno secuestre y convierta en prostituta a la otra. En Aliento, se establece una sórdida pero bella relación que bandea entre la infidelidad y el suicidio. Y es que en todas sus películas está presente el horror, el odio y el mal. Es el lado oscuro de la sociedad humana. Kim Ki-duk es un experto retratista de la ambigüedad moral y de la adaptación a las circunstancias. Sus protagonistas son héroes perturbadores, pues no acaban con el mal y terminan comiendo perdices, sino que se adaptan al sórdido mundo que les rodea y acaban comiendo perdices, robadas, llenas de huesos y manchadas de barro. Pero en 2008, mientras rodaba Dream, la actriz Lee Na-jung sufrió un accidente que casi termina con su vida. Un accidente del que Kim Ki-duk se siente responsable, puesto que él decidió la escena, el set de rodaje y la forma en que se haría. Lee Na-jung casi se ahoga con una horca, y Kim no se lo perdona a sí mismo. Él colgó la soga y le dijo a la protagonista que subiera. En ese momento se retiró a la montaña. Cause I'm here with you, and all I need is you. La vida en la montaña es difícil, pero también es sencilla. Tomar café, cagar en la nieve, cuidar de su gato. Estas son las cosas que vemos hacer a Kim en su película, aunque llamarla película tal vez sea un poco atrevido. Se presentó en Cannes y se distribuye en DVD, como todas las demás, porque Kim Ki-duk hace eso, películas, pero Arirang ni siquiera es un documental. Es un testimonio dramatizado. 사람들이 이게 다큐다라고 할 수 있는데 난 드라마라고 생각해. Probablemente si Kim hubiera tenido 20 años menos hubiera subido un vídeo a YouTube y su vídeo se hubiera perdido entre las decenas de anécdotas autocompasivas como Lágrimas en la lluvia, pero como es director de cine nos muestra su crisis, su sufrimiento y sus pensamientos en la gran pantalla. Se graba con una cámara de fotografía, la Canon Mark II. Nadie más interviene en la obra. 그래서 난 이 마크 툴을 가지고 나를 찍는 거야. 영화를 못 찍으니까 나 자신을 찍는 거야. 나 자신이 지금 다큐인 동시에 드라마야. ¿Por qué existe Arirang? Si se la valora solo como cine, no ofrece mucho. De ahí provienen las duras críticas que obtuvo y que pueden leerse en los medios especializados. Si observamos la película independientemente de su carrera y de su vida como un objeto autónomo,
no vale gran cosa. La mayoría de invitados con pases en el Festival de Cannes de 2011 abandonaron la sala en la primera mitad del largometraje. Los que se quedaron terminaron llorando, junto con el director que estaba allí presente, todos comprendiendo lo que había ocurrido. King Ki-duk se muestra a sí mismo, su desnudez, sus dudas, sus dolores. El accidente en el rodaje no solo le hizo sentir culpable, sino que le abatió por completo, puesto que le arrebató el sentido de su existencia: hacer cine. Al accidente se le añaden algunas traiciones de sus ayudantes, que le abandonan para hacer películas con otros directores con más futuro en la industria americana. La crisis de King Ki-duk es una crisis humana, una como la que cualquiera podría tener. ¿Cómo seguir con la vida cuando todo en lo que creías se ha ido? ¿Por qué continuar? ¿Por qué volver a hacer cine? Lo que se muestra en la cinta es el fondo de la crisis, es un testimonio. Podemos ver al director llorar, lamentándose de su debilidad y de sus traumas. A la vez, en un magnífico ejercicio psicológico y de metacine, el autor se graba a sí mismo observando sus lágrimas en un pequeño computador que tiene en la cabaña, y se burla de sí mismo. 아이 미치. 울고지라니야, 울고지라니. 참 웃긴다. Nos muestra su autocompasión y a la vez se burla de la misma, ridiculizándose, mostrándose como somos todos en el fondo de nuestra mente, complejos y llenos de facetas. He ahí la grandeza, mostrarnos su miseria, porque Kim no es una persona cualquiera, resulta ser el director de cine más importante de Corea del Sur y uno de los más relevantes en general en lo que llevamos de siglo. Es muy poco habitual que un personaje relevante se muestre tan humano, más incluso que la gente de a pie, los cuales tendemos a ocultar nuestras vergüenzas. Como bien podemos comprobar al pasar revista por cualquier red social, sobre todo Instagram. Recordemos que cuando los personajes públicos se exponen, se muestran vulnerables, hay una parte de la sociedad que los comprende y los apoya, pero hay otra que los rechaza, como por ejemplo le pasó al Rubius. O al ya fallecido streamer Rekful. Maybe you guys will stop. La verdad es que reírse de alguien que expresa en público su dolor solo porque tenga fama o dinero expresa una mentalidad pobre e ingenua, por no hablar de reírse del suicidio de alguien. ¿Por qué existe Arirang? Porque King Ki-duk hace películas y para salir del atolladero decidió hacer de su situación una película. ¿Por qué se expone Kim? Hay un momento muy interesante en la película en el que Kim se recrimina a sí mismo no ser como esos personajes que ha creado. Al fin y al cabo, a pesar de ser personajes oscuros, de alguna forma son los héroes. Siempre encuentran la manera de sobreponerse a la oscuridad, sea la propia o la ajena. Sin embargo, él ha sucumbido. Los 3 años de silencio en la montaña lo corroboran. Eso no es cine, eso es realidad. Se plantea el eterno problema moral del autor y su obra. Es sencillo crear personajes impecables, pero muy difícil ser uno de ellos. 근데 너는 정작 네 영화처럼 못 사는 것 같아 내가 볼 때. 네 영화의 캐릭터들처럼 단호하고 명백하게 못 사는 것 같아 내가 볼 때. 너야말로 가장. La disciplina es más fácil en la ficción que en la realidad. No son los hombres perfectos los que crean personajes perfectos, pues estos son ideales fabricados en la mente de alguien con problemas, dudas y angustias. Durante la película solo asistimos al diálogo entre 3 personajes. Los 3 son él mismo, un Kim duro, uno autocompasivo y su sombra. ¿Quién no comprende lo que se cuenta en Arirang? Ante una crisis, son muchas las voces que se tienen dentro del cráneo, y se mantienen muchos diálogos internos. Distintos pensamientos tratan de imponerse y de tener la razón. A veces lloramos y nos lamentamos de cómo somos. A la vez, una voz en la cabeza nos puede recriminar, considerándonos niños pequeños, burlándose de nosotros. Y otras veces, sencillamente, lo vemos con distancia y nos reímos de nosotros mismos. ¿Quién no se ha sentido en el fondo de un pozo, sin ganas de hacer nada durante días, puede que años, y se ha aislado de una forma u otra? Arirang es un testimonio que nos afecta a todos, porque muestra sin adornos, sin medias tintas, a un hombre derrotado como todos podemos estarlo alguna vez en la vida. No somos personas perfectas y no tenemos por qué serlo. Esto parece obvio, pero a veces necesitamos que nos lo recuerden. Los grandes artistas, directores, escritores, personajes de la historia se nos aparecen como semidioses. Incluso la gente de la calle, a través de las redes sociales, nos mostramos cuasi perfectos, impecables, siempre sonriendo, enviando mensajes positivos al universo. Pero eso no es todo lo que somos. Es cierto que hay muchos testimonios de superación, tanto en el cine como en literatura como en YouTube, pero suelen contarse desde la cima, desde la calma, promoviendo una imagen de éxito. Arirang nos muestra ese hiato que hay entre la crisis y el éxito, ese tiempo muerto de fracaso en el que no se superan las cosas. Fallar está permitido, incluso fallar durante un tiempo mucho más largo de lo que podría esperarse. Quien no ha entendido la importancia del testimonio de King Ki-duk desprecia la película, porque no es una película. Las críticas lo han llamado
egocéntrico y prepotente, solo si fuera fingido. Si buscara llamar la atención mediante tal aberración de película sería prepotente, pero es un acto de honestidad, es su realidad, mostrada no a través de personajes perfectos que expresan sus ideas, sino por él mismo, llorando, dudando, sufriendo. Es la diferencia entre una novela y un diario. Hay un momento en que explica por qué está haciendo esta película. Afirma que no puede hacer más películas porque tiene que encontrarse a sí mismo, perdonarse, comprender sus miedos y angustias, y para ello decide mostrar su vida en ese momento como director y como humano. 나 자신의 삶을 고백하고 영화감독 김기덕을 고백하고 인간 김기덕을 고백하는. Además, hay un factor muy importante a la hora de comprender la película. Algunas se hacen por dinero, otras por el público, otras por amor a un guión o a una historia. Esta, sin embargo, se hizo para el propio autor, como una catarsis. No necesita del público ni de las críticas. Era su forma de volver a hacer cine cuando era incapaz de hacerlo. Por eso es tan valiosa. Que un director de talla mundial tenga el valor de coger una cámara de fotos, grabarse en el momento más deplorable de su vida y luego presentarla al mundo en forma de película es cuanto menos digno de respeto. Con esta cinta, Kinky Duke se consagra en el panteón de los grandes directores, pero también de los profundos, de los rompedores, de los que hacen cine por amor, lejos de la garra de la industria, y con ello nos recuerda a todos que somos humanos, que somos terribles, que somos como él. No going back. Once I gave you my heart, you better keep that shit intact. Instead of assuming the worst, girl, I'm just here stating facts. You want me to take you back, I want you to take me back. You want me to take you back, I want you to take me back. So tell me, is you gon' ride out when the chips fall? I seen too many people leave when it get hot. I'm tired of going back and forth when we pissed off.